Quisiera llevarles nuevamente al Evangelio de Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Es un verso y más que eso, una verdad muy clara y muy definida que nos deja el Señor allí para que todos veamos una y otra vez. Dice en Juan 5:19, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Muy bien, dice claramente, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Recordemos que en enseñanzas anteriores habíamos visto también que cuando se trata de expresar nuestra identidad, esto es que la naturaleza de Dios, el carácter de Cristo, sea mostrado, sea notorio, tiene que ver con lo que nosotros hacemos. En el reino de Dios se entra obedeciendo, se entra reconociendo el señorío de Cristo. Pero desde que nosotros entramos al reino de Dios, debemos de saber que se permanece también haciendo. Eso lo vimos en una de las enseñanzas anteriores. Por eso dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Cuando dice no puede hacer nada por sí mismo, debemos de meditar qué estamos haciendo nosotros por sí mismos. Porque Jesús enseñó lo contrario. No puede hacer nada por sí mismo. ¿Qué significa hacer algo por sí mismo? Eso es actuar independientemente. Jesús no actuó independiente del Padre. Eso es lo que está diciendo, no puede hacer nada por sí mismo, no que Jesús no tuviera la capacidad, no que Jesús no tuviese la acción de Jesús, pues no puede hacer nada, yo no hago nada, pues, ¿verdad? Como algunos lo interpretan o lo dicen de una manera equivocada, pues yo no voy a usar esa expresión, yo no sirvo para nada, no es eso. No puede hacer nada el Hijo por sí mismo, es no hago nada, está diciendo Jesús, independiente de mi Padre. No es que mi Padre está haciendo una cosa y yo hago otra. Eso es actuar independiente. Los hijos de Dios, los hijos de luz, no pueden actuar así, no podemos. Tenemos, pero nuestro actuar como debe de ser. Por eso enseña la Escritura, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Para poder ver hacer al Padre, necesitamos naturalmente nacer de nuevo, pero necesitamos estar viendo al Padre. Como iglesia necesitamos estar viendo a Cristo. Dice en la versión TPT. Recuerden que la versión TPT es una versión traducida, en inglés está traducida al español. Dice siempre en Juan 5:19, entonces Jesús dijo, te digo la verdad eterna, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo o por mi propia iniciativa. Eso está más claro todavía para nosotros. ¿Por qué? Porque en el sistema, lo que se promueve en el sistema es que cada uno desarrolle su propia iniciativa. Cuando se habla de desarrollar nuestra propia iniciativa parece algo tan inofensivo, parece algo tan algo que no es nocivo. ¿Y cuántas veces nosotros enseñamos a desarrollar iniciativa? Sin embargo, la Escritura lo que está enseñando es muy claro. Jesús no tomaba iniciativa por sí mismo. Entonces, ¿cómo le hacía? Quiero darme a entender en esta parte. A ver,
este es un banco. Jesús no decía, por ejemplo, en asuntos que no son importantes. Jesús no decía, por ejemplo, bueno, no voy a mover este banco, no voy a mover este banco para acá porque el Padre no me lo ha dicho. Padre, ¿será que me siento acá o me siento aquí o me quedo aquí parado, me quedo de pie? No, no está hablando de eso. Naturalmente, enseñarle a los hijos estos aspectos es importante, porque si no llevaríamos a algo que no corresponde, pues, ¿verdad? El hijo podría decirte, papá o mamá, yo no lo hago porque el Espíritu no me ha guiado a que mueva ese banco. Entonces, ¿de qué estamos diciendo? En todo lo que es trascendental, Jesús dependía totalmente del Padre. Él no tomaba iniciativa. A este está enfermo, voy a tomar la iniciativa de sanarle o sanarlo. No era por iniciativa, era por dirección, por guía del Espíritu. A algunos de repente les cuesta agarrar o entender esta parte. ¿Por qué? ¿A quién le cuesta? El que ha estado saturado de todo lo que el sistema ha estado enseñando también. Por ejemplo, para todo ha enseñado que tiene que ser por iniciativa propia. Entonces llega un momento como ahora y dice, ¿y cómo así? ¿Cómo voy a hacer ahora? Bueno, eso es lo lindo de aprender a caminar siendo dirigidos, guiados por el Espíritu Santo. Jesús mismo, el Espíritu Santo le guió. Por eso él dijo que el Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. ¿Por qué salen malas cosas a nivel de familia, a nivel de trabajo, a nivel de pareja, a nivel de finanzas? ¿Por qué te salen las cosas? No algunas veces, en algunos casos es muchas veces te salen las cosas mal. Soltero que dice, mire, pues yo quiero hacer las cosas bien y siempre me salen mal. Bueno, una cosa es querer hacer las cosas bien, otra es hacerlas bien. Otra cosa también es querer hacer algo bien y considera que lo está haciendo bien, pero no está bien. Entonces vamos a encontrar muchos faltantes, como dije ya, a nivel de soltería, el soltero haciendo decisiones equivocadas, cuando el Padre no solamente se ha revelado, sino Cristo mismo se está revelando para que aprendamos a ser igualmente. Cuán llenos, o voy a utilizar esta palabra, atestados hemos estado de iniciativa. Nuestra propia iniciativa para todas las cosas. En la iniciativa yo hago lo que creo, lo que considero conveniente, oportuno. En la iniciativa muchas veces yo me apresuro a hacer algo. Y vamos a ver hoy, porque tengo dos casos, dos ejemplos de lo peligroso que es cuando nosotros no desarrollamos la identidad que tenemos, la identidad correcta, la que recibimos de nuestro Padre. Pero cuántas veces, estamos nosotros haciendo muchas cosas por iniciativa propia y al final no tenemos lo esperado. Pero ¿qué pasó? Y decimos, pero si yo estoy en los caminos del Señor, pero si yo oro, pero si yo encomiendo todas las cosas a mi Padre, pero si yo le pido a Dios que me ayude, bueno, tenemos que no solo entender la Escritura, sino aplicar correctamente lo que está escrito. Insisto en esta versión, en la TPT, cuando dice el Hijo no puede hacer nada por sí mismo o por su propia, en este caso, iniciativa. Entonces se convierte en alguien que no puede hacer absolutamente nada. No, todo lo contrario. Es alguien
que entiende lo que significa todo lo puedo, pero en Cristo que me fortalece. Cada cosa que hace, la hace bajo esa dirección. Cada decisión que toma, la hace bajo esa dirección. No existe algo o existe alguien que le esté, alguien naturalmente fuera de la persona de Cristo, que le esté diciendo, ahora haga esto, ahora haz aquello, ahora haz lo otro. Bueno, cuando comenzamos nuestra vida como discípulos, cuando comenzamos nuestra vida en el reino de Dios, necesitamos que se nos guíe, que se nos lleve de la mano. Por ejemplo, cuando Saulo vino a los pies de Cristo, Saulo dice, rendido totalmente a Jesús, le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y entonces, ¿qué le fue dicho? Entra a la ciudad y ahí se te dirá lo que debes hacer. ¿Por qué no le reveló de una vez el Señor todo lo que tenía que hacer? Porque primero tenemos que recordar que Él es soberano. Él no actúa como nosotros queremos, sino es todo lo contrario. Nosotros somos los que debemos de actuar como Él está actuando. Entonces lo que tenía que hacer Saulo en aquel momento era obedecer. Entonces, ¿en qué consiste esta parte? Lo que venía diciendo al principio, es necesario que seamos llevados de la mano, porque en este proceso vamos conociendo al Padre, conociendo a Cristo, y vamos aprendiendo a desarrollar esa obediencia. Pero cuando nosotros crecemos en esa gracia, crecemos en ese desarrollo normal del reino, en ese desarrollo integral, completo, nosotros vamos a aprender a hacer igualmente como hace el Padre, así como hizo Cristo. Pero sí necesitamos entonces limpiarnos de todo aquello que no agrada al Señor. Por ejemplo, hace mucho tiempo enseñamos acerca de la lógica. Esa famosa lógica que a algunos los ha desviado, a otros los ha confundido. ¿Por qué? Porque la usan o quieren utilizarla en los planes que tienen que ver con el Señor, y la lógica no tiene nada, absolutamente nada que ver, y no tiene nada que hacer en la vida de un hijo del reino. Aquí entonces entra la iniciativa también. La iniciativa parece, el mundo, el sistema la ha enseñado como algo muy bueno. Pero ¿cuántas cosas has hecho con tu iniciativa? En las esferas o en las áreas que sea. En tu hogar, en tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo, en tu negocio, en tus relaciones, en tus decisiones. ¿Cuántas veces has tomado iniciativa y las cosas no han salido bien? Y has considerado que tomaste una buena iniciativa. Lo que pasa es que otra vez la iniciativa, desde esta perspectiva, es el mundo el que ha llevado. Pero ¿por qué nos ha llevado o ha llevado el mundo, el sistema, a la humanidad a que desarrolle su propia iniciativa? Hay que poner sabiduría y el entendimiento correcto. ¿Por qué ha hecho eso el mundo? Fácil. Porque el mundo, el sistema, lo que ha buscado es alejar cada vez más y más a la humanidad de Dios, del Señor. Que lo que el mundo trabaja, naturalmente bajo influencia del maligno, es que cada uno no vea malo algo. Desde Génesis 3 lo vamos a encontrar. Con que Dios te ha dicho, no, no es así, le dijo, ¿verdad? Entonces nos muestra algo que no es, que es algo inofensivo, pues, algo que no parece que te puede desviar, algo que te va a afectar. Entonces por eso es que nos lleva el sistema a que desarrollemos la iniciativa. Y dices, bueno, eso no es malo, eso te va a desarrollar, va a hacer que seas un mejor hombre, una mejor mujer, porque sin iniciativa, hay Dios que se espera de ti. Toma iniciativa para hacer las cosas.
ya hubieras tomado tal decisión, ya hubieras hecho esto, toma la iniciativa, ¿verdad? Fácil. Lo voy a figurar de esta manera porque es una manera muy práctica. Por ejemplo, ¿acaso en el mundo no dice de repente, mira, déjalo? Hablando de pareja, ¿verdad? Déjala. Mira, uno de los dos tiene que tomar la iniciativa. Si no la toma él, tómala vos. Tómala tú, déjalo. ¿Qué estás esperando? O a la inversa, estás esperando que ella tome la iniciativa de dejarte. No, mejor salir de adelante. Toma la iniciativa y déjala de una vez. Entonces, parece algo muy bueno, parece algo inofensivo, pero eso es lo que ha desarrollado el sistema. Es llevar a la gente, al ser humano, a desconectarse totalmente de Dios. Que cuando desarrolla la iniciativa en todas las cosas, entonces el ser humano, en este caso el Hijo de Dios, ya no cuenta en nada con el Padre. Lo que le pasó a la iglesia de Roma. Dice que ellos, habiendo conocido a Dios, y todo lo que hemos visto en algunas otras ocasiones de la iglesia de Roma, pero llega un momento que dice, y no le tomaron en cuenta a Dios como Dios. O sea, se desentendieron de Dios, ignoraron a Dios, hicieron a un lado sus palabras, hicieron a un lado su plan y su propósito. Eso es lo que busca el sistema. Cuando enseña tanto que desarrolles tu propia iniciativa. Entonces tenemos que poner mucho cuidado y mucha atención para que nos encontremos nosotros caminando de verdad, dirigidos, guiados por el Espíritu Santo. Dice en esa misma versión, la parte final, solo hago las obras que veo que hace el Padre, porque el Hijo hace las mismas obras de su Padre, o que su Padre. Vamos a entrar entonces a los ejemplos. Dos personajes, dos hombres que tuvieron relevancia en las Escrituras, pero debemos de poner cuidado qué sucedió en la vida de ellos. El primero quiero hablarles acerca de Saúl. Saúl, que fue el primer rey que tuvo Israel. Dice en Primera de Samuel capítulo 13, pueden acompañarme ustedes por favor para que veamos juntos. Primera de Samuel, o primer libro de Samuel, capítulo 13, verso 6. Dice, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Ojo, vamos despacio. Dice, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, estaban en aprietos, pues, ellos se escondieron. Dice, en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas, aquello que les sirviera para refugiarse, para esconderse, así fuera una cisterna, un pozo que no tuviera agua, una cueva, lo que fuera, con tal de esconderse, porque estaban en aprietos. Fíjense bien, dice, algunos de los hebreos pasaron al Jordán, verso 7, el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Ellos habían entrado en pánico, con miedo. Había desesperanza, temor en ellos. Pero dice el verso 8, y él, hablando de Saúl, esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Ojo con esto. Cuando dice, y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. ¿Qué le fue dicho a Saúl?
en el capítulo 10, vayamos y regresemos un poquito al capítulo 10, siempre del primer libro de Samuel, dice en el verso 7. Y cuando te hayan sucedido, Samuel le está hablando, el profeta Samuel a Saúl, y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, ojo, porque Dios está contigo. Dios le está diciendo el profeta Samuel a Saúl, te van a venir ciertas señales, y le describe qué señales. Cuando estas señales te hayan venido sobre ti, entonces haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Algunas veces vemos que hay quienes escuchan solo la parte que les conviene, solo la parte que les trae algún beneficio. Por ejemplo, ahí le dijo claramente, cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Y las señales se cumplieron allá en el capítulo 13, donde estábamos ahora. Pero estamos en el capítulo 10, sigamos revisando. Verso 8 dice, luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé, pongamos atención a esto, descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. No sé si estamos poniendo el cuidado, el enlace de esto. Cuando te hayan acontecido aquellas señales, entonces haz lo que te viniere a la mano a hacer, porque Dios está contigo. Otra vez, las señales se cumplieron, pero no lo dejó allí. Le dice luego, cuando estas señales se cumplan, tú tienes libertad de hacer esto, lo que te venga a la mano, porque Dios está contigo. Pero luego le está diciendo en el verso 8, bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo. Porque Samuel, como sacerdote y como profeta, era él el que debía de ofrecer los sacrificios o presentar los sacrificios. Dice, descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificios y sacrificar, ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Entonces, lo que seguía estaba muy claro. Era esperar 7 días. Pero no solo era esperar. Al esperar los 7 días, él tenía que, cuando se cumplían estos 7 días, tenía que aguardar a que el profeta le enseñara lo que debía de hacer. Esto le fue dicho. Entonces, volvamos al capítulo 13, donde nos encontramos hace un momento. Dice en el verso 8, primer libro de Samuel 13:8, y él esperó 7 días. Bueno, al parecer estaba haciendo las cosas como le habían dicho. Pero dice, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal. Ojo, no dice que Samuel no vino, no llegó a los 7 días. No, ya estaba seguramente en el 7º día, en los 7 días, él esperando, y dice, y él esperó 7 días. Naturalmente tenían que estar en el 7º día. Conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Cuando ya se cumplieron los 7 días, ¿qué sucedió? El pueblo comenzó entonces, de hecho, ¿recuerdan cómo venía el pueblo? ¿Cómo estaba? Afligido, con miedo, con temor, escondido en cuevas, en cisternas, en peñascos. Entonces, el pueblo comenzó a desertar. Dice, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. En otra versión dice, y vio al pueblo. Ojo con esto.
Porque dice en el verso 11, lo explica, dice, entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba. ¿Qué significa esto? Saúl se le había dicho que esperara 7 días. No 6 días y medio, no 7 días. Ya estaba, por ejemplo, como hoy es el 7º día, pero Samuel no viene. Sí, pero el día no terminó ahorita. El día no termina al mediodía o por la tarde. Él tenía que esperar, como le fue dicho, 7 días. Quiere decir que en el 7º día, en cualquier momento llegaría el profeta Samuel, porque eso es lo que se le había dicho. Pero cuando él vio que el pueblo se le desertaba, ¿qué significa eso? Él perdió de vista aquello que se le había dicho y comenzó a ver lo que no correspondía. Lo mismo que pasó allá en el huerto con Eva. A Eva se le había dicho, el Señor le había dicho a Adán, naturalmente Eva también lo tenía claro, que de todo árbol podían comer, mas del árbol que daba ese fruto de la ciencia del bien y del mal, no. Ella lo tenía claro. Pero cuando perdió de vista esto, es cuando el enemigo utiliza su astucia para que ella vea, que ya no vea esto, este mandato, este precepto, esta orden, no, que ahora que vea el fruto, la distrae. En ese distraer, naturalmente la está desviando, la está extraviando. Cualquiera podría decir, pero si no había nada de malo en ver el fruto. En lo que estaba sucediendo en ese momento, sí, porque la serpiente, Satanás, la estaba desviando en sus sentidos. Hay quienes toman en poco esto. Creen que algo es inofensivo. No, pero ver esto, pero ver aquello, hacer esto, hacer lo otro. No, eso no es malo. Eso no me afecta. Hay que poner mucho cuidado. Cuando llegas a sentirte tan confiado en ti mismo o en ti misma. No se preocupe. Yo estoy bien, no. Yo no caigo, a mí no fácilmente me hacen caer. Yo ya soy maduro, soy madura. Cuando alguien habla así, parece que está dando o generando confianza. Puede ser muy peligroso. ¿Por qué? Porque Eva se sentía muy segura. Pero la astucia de la serpiente, la astucia diabólica, ese es otro tema. Por eso debemos de poner, insisto, cuando digo sumo cuidado, mucha atención en lo que el Señor está hablando y cómo lo está hablando, por qué lo está hablando. No puede el hijo hacer nada por sí mismo. No actuaba de una manera independiente. Jesús no llegó a confiarse en sí mismo, sino él, toda su dependencia siempre fue del Padre. No había para Jesús otra dependencia. Hoy vemos a hijos de Dios, vemos a cristianos, a discípulos, dependiendo de otras cosas. Vamos revisando, porque Jesús, en lo que nosotros querramos mencionar, Jesús no puso ahí su corazón. He enseñado más de una ocasión que Jesús tenía un tesorero.
independientemente de quién fuera el tesorero. Pero Jesús tenía un tesorero. ¿Por qué Jesús tenía un tesorero? Porque manejaba finanzas. La escritura habla de la bolsa, donde depositaban el dinero. Lo que hoy podría decir alguien, la caja. Pero Jesús demostró que nunca dependió del dinero que estaba allí para hacer lo que correspondía. Entonces, eso es en finanzas. En el aspecto que nosotros querramos ver. Su madre, en este caso María, cuando dice hace falta vino, Jesús demostró que no dependía de su familia. Tus hermanos están allá afuera, tu familia te busca, te llaman, y él estaba enseñando. He aquí dijo, mis hermanos, y empieza a señalar a los que le están escuchando, los que están recibiendo sus palabras. No que él menospreciara a su familia, sino él tenía claro una vez más quién era su dependencia. A Jesús nadie lo influenciaba, porque él recibía todo lo que era del Padre. Dice, según yo veo hacer del Padre, eso hago igualmente. Entonces, volviendo aquí al caso de Saúl. Saúl perdió de vista por un momento lo que se le había dicho, que esto era una orden, era un mandato. O si ustedes quieren, pues una directriz, pero él debía de obedecer al pie de la letra lo que se le había dicho. Hay quienes hoy obedecen, pero obedecen parcialmente. Obedecen solo en una parte. Obedecen solo en algo de lo que se les ha dicho. Pero al final quieren la bendición total, la bendición completa, la bendición plena. Cuando lo que hicieron fue una obediencia parcial. En el reino de Dios no existe la obediencia parcial, pero lo estoy ejemplificando, o más bien describiendo de esta manera, para que entendamos una obediencia, o comprendamos que una obediencia parcial es igual a no obedecer. No es, pero yo sí obedecí esta parte. Por ejemplo, Saúl esperó, dice, 7 días, eso le fue dicho. Pero al ver que el pueblo se le desertaba, al ver que el pueblo aflojaba, al ver que el pueblo comenzaron a retirarse algunos, a eso lo llevó a hacer una decisión precipitada. Precipitada, alguien diría no, porque no fue al 3er día, al 4.º día, pero fue precipitada desde el momento que él no espera hasta que se cumpla exactamente como le fueron dichas las cosas. Samuel no podía aparecer al 8.º día. Samuel había dicho, el profeta Samuel, 7 días y yo descenderé. Lo que él no le definió fue la hora. Él podría aparecer al 7.º día, o en el 7.º día por la mañana muy temprano, podía aparecer a media mañana, a mediodía, por la tarde o aún por la noche. Pero allí fue probado Saúl. Entonces, la relación de lo que veníamos enseñando, aquí viene la aplicación. Cuando alguien no desarrolla la simiente de Dios, la naturaleza de Cristo, el carácter de Cristo, lo que va a evidenciar es la naturaleza vieja. Lo que va a evidenciar es aquello que no es conforme a la simiente de Dios, del Padre. El caso de Saúl, él lo que expresó allí fue su propia iniciativa. Él tomó su propia iniciativa. Bueno, ya se cumplieron los 7 días, no viene el profeta, pero lo que más a él lo
desencajó, lo que más a él lo turbó, lo preocupó, fue cuando vio que el pueblo desertaba. Ojo, cuando nosotros vemos las circunstancias, ponemos nuestros ojos en las circunstancias y decimos, no, aquí tengo que actuar, tengo que decidir rápido. Eso es peligroso. No que no hay que hacer nada. Pues no cruzate de brazos y no hagas nada. No. Hay que poner por eso cuidado a qué es lo que el Señor ha estado revelando, que ha estado enseñando y diciendo. Para que lo que hagamos sea bajo la dirección de su Santo Espíritu. Cuando Él guía, cuando Él dirige, no hay ningún problema. Pero cuando dirigen las emociones, cuando dirigen la influencia de alguien, cuando dirigen la circunstancia, lo que está pasando, eso me lleva a hacer algo, pero ya. Cuidado. Tampoco aquel otro extremo donde yo no hago nada hasta que el Espíritu me guíe. ¿Y por qué no ha hecho nada si ya lleva meses, ya lleva un año, ya lleva 2 años? Es que el Espíritu no me ha guiado. No, naturalmente ahí ese es otro tema también, pues. Esa ya es negligencia. Pero aún la diligencia, naturalmente la que viene de Cristo, es una diligencia que debe estar dirigida por Él. No debe estar dirigida por iniciativa propia. Entonces Saúl dice que, y esperó 7 días en el verso 8, conforme al plazo que Samuel había dicho. Ahí hay obediencia hasta esa parte. Pero, dice, Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Hizo lo que no se le había dicho. Hizo lo que no le correspondía. Hizo lo que su iniciativa le guió a hacer. Hasta ahí parecía muy bien Saúl. Él tenía aparentemente una respuesta rápida, tenía una justificación aparentemente muy válida, pero cuando dice en el verso 10, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, ya lo había hecho, dice aquí Samuel que venía y salió a recibirle para saludarle. Qué impresionante. Cuando él ofrece el sacrificio y termina de ofrecerlo, aparece Samuel, porque todavía está dentro del plazo de los 7 días. Lo que él hace, pongamos mucho cuidado acá con la astucia, salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba. Dejó de ver, dejó de poner atención a lo que Dios le había dicho y vio la condición del pueblo. A un pueblo afligido, vio a un pueblo débil, vio a un pueblo que estaba dejando el lugar. Dice, y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. O sea, aparentemente podía decir, todo se me juntó. El pueblo se me desertaba, tú no venías, y tenía ahí a los filisteos ya listos para la batalla. Aparentemente razones válidas. ¿Cuántas veces alguien actúa precipitadamente, pero ya tiene la justificación, ya tiene la respuesta, ya sabe qué va a decir? Cuando algo no está bien, cuando algo no ha sido dirigido por el Espíritu de Dios, cuando algo se originó en su propia iniciativa, cuando algo se originó en esa naturaleza vieja, pero ya sabe cómo qué va a decir o cómo lo va a manejar. En este caso dice, me dije, ahora descenderán. Fíjese, me dije,
Ya no es Dios hablándole, ya no es el profeta hablándole, sino me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí el holocausto. Me llama la atención como la astucia que tiene Saúl. ¿Por qué? Porque cuando sale a encontrarle para recibirle y saludarle, él no está arrepentido. Él no se siente mal. Él no dice, perdóname, me precipité. Cuando él lo justifica, pongamos mucha atención, porque él dice, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Parece muy espiritual, parece muy sensato, muy maduro, muy ordenado lo que está diciendo. Y miremos la astucia. Me esforcé, dice, pues, y ofrecí el holocausto. Pura astucia humana, pura astucia terrenal. Pero dice el verso 13, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. Actuaste precipitadamente, pero él lo dice, aquí está más fuerte, fue una locura lo que hiciste, Saúl. Dice, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Era una orden. No lo guardaste. No cuidaste de hacer como se te había dicho. Debías de haber hecho igualmente. Pues ahora Jehová hubiera confirmado, dice, tu reino sobre Israel para siempre. Una decisión precipitada, el actuar rápido en base a lo que sus ojos veían, ¿qué fue lo que trajo? ¿Qué fue lo que le produjo a Saúl? Dice, ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel, dice, para siempre. Y el siguiente verso, mas ahora tu reino no será duradero. ¿Qué le está diciendo el Señor al soltero? ¿Qué le está diciendo al padre? ¿Qué le está diciendo al hijo? ¿Qué le está diciendo al hermano, a la hermana? ¿Qué le está diciendo al marido, a la mujer? ¿Qué le está diciendo al jefe? ¿Qué le está diciendo al empleado? Actuaste locamente. Tus decisiones, las que tomas, son decisiones casi siempre o siempre son precipitadas. Actúas con locura. Actúas arrebatadamente. Y después quieres que Dios te bendiga. Y después quieres que el Señor haga conforme a su palabra. Que todo te vaya bien. ¿Cuántos arrebatos en tu vida? Y al final no hay un arrepentimiento verdadero, como vemos en Saúl. Él tuvo un arrebato, se precipitó. Sin embargo, no vemos que en algún momento él se haya arrepentido. No que se haya sentido mal, porque muchos se sienten mal, o algunos se sienten mal, pero se sienten mal después de algo, de un, como dije hace un momento, de un arrebato, de una decisión rápida, alocada, se sienten mal. Pero eso no dice mucho. Al final no dice nada, porque sentirse mal, se siente mal por un rato, pero luego le pasa. No, esto, como dije entonces, ¿qué le está diciendo al soltero? ¿Actuaste locamente?
sigues actuando precipitadamente. Tu reino te hubiese sido confirmado, le dijo, mas ahora no te será duradero. Y le termina diciendo: Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto no has guardado lo que Jehová te mandó. Una decisión. Entonces, Jesús, cuando dice que el Hijo hace igualmente, según lo que ve hacer al Padre, por eso es que Jesús nunca tomó una decisión precipitada. Allá cuando faltaba el vino, ese era el mejor momento para María o para los demás, para que Jesús actuara. Ese era el momento de actuar. Pero Jesús entendió que no era así. Si Jesús hubiese hecho algo en ese momento, era bajo dirección de María. Era bajo la influencia de lo que estaba sucediendo, bajo la circunstancia. Se acabó, hay que hacer inmediatamente la solución. Debía de tomar una iniciativa. No, eso era según el sistema. Pero lo que vemos aquí es a un Jesús sobrio, a un Jesús que está revelando quién lo dirige. Está mostrando quién es su dependencia. El otro ejemplo tiene que ver con Moisés, y dice allá en Números capítulo 20. Números 20. En el verso 7 dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúneme la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña, a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Ya había vivido Moisés una experiencia similar. Ya había vivido había tenido una vivencia semejante cuando Dios le dice a Moisés que golpee la roca con la vara. Moisés la golpeó, hizo como Dios le mandó y salió agua de la roca. Pero como Dios rompe los esquemas, rompe los métodos en todo lo que hace, el ser humano a lo que le funciona lo hace un método. Si ora por alguien y sana, empieza a hacer de eso un método. ¿Cómo es que oré? ¿Cómo es que dije? ¿Dónde puse mi mano? ¿A qué hora fue que lo hice? Empieza a evaluar aspectos que no debieran de ser evaluados, porque no tiene que convertirse en un método, en un esquema. Entonces vuelve a suceder una circunstancia en donde el pueblo de Israel comienza a quejarse, comienzan a blasfemar, comienzan a hablar mal. Entonces, en el verso 7, habla Jehová a Moisés y le dice: toma la vara, reúne a todo el pueblo y háblale a la peña a la vista de ellos. Pero dice, y darás y saldrá agua de la peña, y le darás a beber a la congregación y a sus bestias. Pero dice en el verso 9, entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Otra vez vemos esa obediencia. Solo para, cuando digo parcial, no es porque exista en el reino de Dios,
sino no, esa obediencia a medias, que al final es una desobediencia, no es completa. Ah, pero si yo sí hice esto, es cierto, esto no lo hice, pero esta parte sí la hice como me fue dicho. Pareciera que habría que validar todo por esa parte que sí hicieron correctamente o como les fue dicho, pero no es así. Dice, entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Ahí todo va bien. Y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Bueno, todo iba bien. Alzó la vara, reunieron a la congregación, pero luego ya hizo algo Moisés bajo su propia iniciativa. Ya hizo algo Moisés dirigido por su ira. Y dice la escritura, y les dijo, oíd ahora, rebeldes. El Señor no le dijo eso. Esto ya era la carne de Moisés. Esto ya era la ira de Moisés. La iniciativa de Moisés basada en su cólera, en su enojo. Y les dice, oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Pongamos atención a esto. Estaba diciendo, nosotros tenemos que sacar otra vez nosotros agua de la peña para que ustedes miren. Ya no era el Señor, sino os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Recordemos que él estaba parado con Aarón al frente. Se estaba atribuyendo él este milagro que iba a acontecer. Y dice, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Lo que Dios le había dicho es que hablara a la peña. Él la golpeó 2 veces. Pero veamos la soberanía de Dios. Veamos el carácter de Dios. Dios le había dicho a Moisés que le hablara a la peña y que saldrían aguas, o agua para que bebiera todo el pueblo y sus bestias. Él mantuvo su palabra. Él hubiera podido dejar mal a Moisés, como alguien dijera hoy día, él pudo haber dejado en ridículo a Moisés por la forma en que actuó. Pero aunque salió agua de la peña, pero allí el que quedaba mal era Dios, porque no le habían honrado, no le habían obedecido, Moisés en este caso, tal y como Dios había dicho. Muchas veces algunos dicen, lo importante es que hubo agua, salió agua, ese era lo importante, lo demás no importa. Parece que no, pero aquí sí. Lo importante es que el árbol de fruto, ¿cómo? No importa, pero que dé. No, porque también hay árbol que da fruto malo. Entonces no importa solo resultado. Es que aquí lo que importa es el hacer igualmente, como Dios ha mandado, como Dios ha dicho. Ahí es donde algunos se pierden, porque creen que es Dios, por el resultado que les dio es Dios. Pero dice que cuando golpeó la peña con su vara 2 veces, salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Seguramente hasta ese momento Moisés estaba
tranquilo, contento, satisfecho, había descargado su ira, golpeando, hablándoles a ellos y golpeando la roca. Y lo más importante, ya todos estaban bebiendo esa agua, hasta sus bestias. Pero inmediatamente viene en el verso 12 la palabra de Dios y dice: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. No creísteis en mí. ¿Por qué? Porque Moisés no solamente actuó con ira, no solamente usó de su propia iniciativa, sino que Moisés, como él antes, una vez anterior, el Señor le había dicho que golpeara la roca. Él ya había hecho eso. Y él sabía que con golpear la roca salía agua. Pero esta otra vez el Señor le estaba diciendo: háblale a la roca delante de ellos. Pero cuando dice no me creísteis, es que para Moisés era más fácil repetir un patrón, repetir un programa. La vez pasada me funcionó golpeándolo, así le dijo Dios la primera vez. Pues me tiene que funcionar otra vez. Entonces no me creísteis, porque yo te dije háblale. Esta vez no va a ser golpeando, va a ser hablando. Pero seguiste un patrón que yo no establecí. ¿Cuántas veces establecemos patrones, programas en diferentes áreas, en el grupo de comunión familiar? ¿Cuántas veces como asistente pastoral, como discipulador o como discípulo, que al final todos lo somos, establecemos patrones o has establecido patrones? Y así lo haces siempre porque esa es tu propia iniciativa, porque así consideras que funciona o debe de funcionar, porque en algunos casos así es como te ha salido bien. Pero no olvides, y vamos una vez más a Juan 5:19. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. El Padre está haciendo algo nuevo. El Padre está haciendo algo diferente. Cristo, por eso, hoy está a través de su Santo Espíritu dirigiendo a la iglesia. Cristo no está haciendo patrones, formatos, programas. Él hace cosa nueva. Tú y yo debemos estar atentos para hacer igualmente. Porque al no hacer igualmente, estamos haciendo algo parecido. Puede ser algo muy distinto o puede ser algo muy similar o muy parecido, pero no es igualmente. Entonces, se trata de que evidenciemos, de que mostremos la naturaleza de Cristo que nosotros tenemos, haciendo igualmente. No haciendo como quiero, como pienso, como me funciona, como considero que puede ser. La palabra que viene hoy a tu vida y a la mía es vital, es necesaria, es importante. Oremos. Padre, muchas gracias por esta oportunidad que nos concedes a todos de ser enseñados, instruidos, corregidos, ubicados, para que nos encontremos desarrollando la simiente de Dios, la naturaleza del Padre, el carácter de Cristo, desarrollándolo como tú dices que debemos de desarrollarlo. Bendecimos tu nombre y te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero dar gracias al Señor por este tiempo que nos concede una vez más y que juntos podamos
recibir sus palabras para encontrarnos haciendo igualmente. Quiero saludar a los que se han conectado ya en este día, en esta mañana. Dice Canadá, allá en Montreal, Canadá, te saludamos en el nombre del Señor. En las Bahamas, Cayo Coco y también Zabaleta. En España, Madrid, para nosotros es de mañana, y en España ya están por la tarde. También les bendecimos y les saludamos a ustedes. Colombia, Villavicencio, Nicaragua, las Isletas. En México, Acapulco, Guerrero, Mérida, Yucatán, Atoyac, Veracruz, México. Les saludamos a nuestros hermanos mexicanos también, les amamos. Ecuador, Guayaquil, les amamos también, hermanos. En Estados Unidos tenemos varias ciudades y estados. En Denver, Colorado, en Bradenton, Florida, en Los Ángeles, California, en Sacramento, California, en Bridgeport, Connecticut, en Sarasota, Florida, en Elizabeth. Todos estos lugares que mencionaré tienen que ver con New Jersey. Dice Elizabeth, Newark, Orange, Linden. Estos lugares son de New Jersey, como dije. Les saludamos, hermanos, a ustedes. También en Nueva York, en Rockland, en Queens, Nueva York, en Atlanta, Georgia, en Washington, D.C. también, allá en Estados Unidos, en Wisconsin y en Waukegan, Illinois. A todos ustedes, hermanos, los bendecimos. Qué gusto nos da de saber de ustedes también. En Argentina tenemos en El Rosario y también en Buenos Aires. Allá en Argentina, mis hermanos, les saludamos, les bendecimos en el nombre del Señor y anhelamos con todo nuestro corazón que sigan ustedes con esa determinación, que sigan ustedes determinados a caminar en pos de lo que el Espíritu Santo está dirigiendo y está guiando en este tiempo. Les bendecimos también allá en Cuba, en Varadero. Nos alegra mucho cada vez que saludamos cada ciudad, cada nación, cada estado. De veras nos bendice muchísimo. También en Honduras, en Omoa, en Puerto Cortés y en Choluteca. Hermanos hondureños, así como allá en Cuba, ustedes les amamos, les bendecimos en el nombre del Señor. En Guatemala tenemos en Tecpan, Chimaltenango, en San Cristóbal, Altaverapaz, en Cejal, Livingston, en Poptún, Petén, en La Gomera, Escuintla, en Estanzuela, Zacapa, en Chinacá, Huehuetenango, en San José, Pinula, también en Río Dulce, en Santo Tomás de Castilla y acá en Puerto Barrios. Hermanos de Guatemala, les bendecimos en el nombre del Señor y les animamos a seguir adelante. Recordemos todos que la palabra del Señor dice, todo lo puedo, pero dice en Cristo que me fortalece. No es, si lo dejara solo en todo lo puedo, eso tendría que ser algo humano. Yo todo lo puedo hacer. Pero no, es en Cristo que todo lo podemos. Todo lo puedo en Cristo, de donde viene mi fuerza, de donde viene mi fortaleza. Les bendigo a cada uno de ustedes, les amamos a cada uno y anhelamos que la obra de Dios continúe siendo evidente en la vida de ustedes y que el reino de Dios se siga extendiendo en cada lugar. Les saludo y hoy a las 6 de la tarde continuamos con la enseñanza. Que participen de la gracia, el favor de Dios en todo tiempo.
Bendiciones y un abrazo para cada uno de ustedes.